Bueno, continuando con el tema pasado, la finalidad y el objetivo es saber cuántos paneles solares se ocupa para una instalación eléctrica residencial en DAC y saber de qué capacidad de potencia va a ser el inversor. Esa es la finalidad y el objetivo de este video, ¿no? Continuando con el video pasado, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo real que en su momento se instaló. Obviamente sí hay una variación porque cada mes el consumo de energía eléctrica de este usuario pues variaba, pero en promedio era el mismo, ¿no? En el primer mes 438 kilowatt horas, segundo 428, y así sucesivamente. Si sumamos todos estos y hacemos el promedio, lo dividimos todo estos 4.916 entre 12, porque el año tiene 12, pues me va a dar un total al mensual de 410 de kilowatt horas al mes que tú en promedio al mes consumes 410 kilowatt horas al mes. Si lo multiplicas este valor de 410 por 2 nos va a dar 820. Entonces, al año tú consumes 820 en promedio bimestralmente kilowatt horas. Y al mes 410 kilowatt horas al mes. Por lo tanto, ya tú, como sabrás, ya estás fuera del rango de subsidio porque rebasa los 250 kilowatt horas al mes. ¿Qué se hace con este usuario? Él pidió que únicamente lo sacáramos de la tarifa DAC. Es decir, él dice, ¿sabes qué? Déjame en un excedente 140 kilowatt horas aproximadamente para que yo pague, en lugar de pagar bimestralmente 3.570 570.48 pesos, pues no sé, pague 300 pesos. Entonces, pues lo pusimos, le quitamos la tarifa DAC y lo dejamos en este rango, ¿sí? Entonces, continuamos y vamos a hacerlo por medio de los cálculos. Bueno, primero que nada, esta macro lo que hace es, nosotros únicamente llenamos lo que del recibo de energía eléctrica del usuario, llenamos esta tablita y él ya me arroja todo en automático, ¿no? No hay que andarlo calculando, pero es necesario que ustedes vean de dónde sale cada, o cómo se calcula, ¿no? Es la finalidad. Bueno, primero que nada, la idea es reducir a 140 kilowatt horas al mes promedio, ¿sí? Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, únicamente restamos de los 410 promedio que tienes tú de consumo de kilowatt horas al mes, le vas a restar los 140 para que te dé 270, ¿sí? Esos 270 es lo que requiere un sistema general, es decir, los paneles requieren generar 270 kilowatt horas al mes, lo que equivale a, bueno, obviamente, si tú multiplicas esos 140, lo multiplicas por 2, te da 280, que es bimestralmente. Y bueno, ¿a qué equivale eso? Si nosotros en porcentaje hacemos una regla de 3, acuérdense que 410 kilowatt horas al mes equivalen al 100% de energía que consumes, y lo vamos a nosotros vamos a requerir a 140, lo vamos a bajar, hacemos una regla de 3, esto se multiplica cruzado y se divide entre 410, me va a dar un promedio de 34.1%. Si le restamos al 100% 34.1, me va a dar que nosotros vamos a generar un 65.9% de energía con los paneles solares. Es lo que ocupamos, generar el 65.9%. Entonces, ¿cómo se calcula o cuántos paneles ocupamos para quitar la tarifa DAC en este caso y para que nosotros podamos generar 65.9% de energía? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estos 270 kilowatt horas al mes, ¿sí? Que ya vimos de dónde salió, de esta resta. Lo que vamos a hacer es dividirlo entre 30 días y me va a dar 9 kilowatt horas al día que nosotros vamos a requerir. Energía requerida por día, 9 kilowatt horas al día. Energía requerida por mes, 270 kilowatt horas al mes, que es lo que estaba arriba. Entonces ya cuando lo dividimos ya tenemos que ocupamos al día 9.0 kilowatt horas al día. Ahora,
Si nosotros consideramos la insolación del día promedio anual, esta es una constante. La constante es 5.73 horas al día. Esta constante ya es un valor que produce la radiación solar de la Tierra y que equivale a 1 kilowatt de radiación durante 5.72 horas por cada metro cuadrado de superficie por cada día. Entonces, esta constante siempre va a ser así, no va a cambiar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos que consumimos al día 9 kilowatt horas al día, lo dividimos entre 5.3 horas al día, que es la constante, me va a dar 1.58 kilowatts, como está aquí. 9 entre 5.3 horas al día. Si eliminamos el día y día, pues me va a dar obviamente los kilowatts, únicamente kilowatts. Entonces, yo en promedio, yo ya tengo que equivale a 1.58 kilowatts. Ahora, si nosotros hacemos un estimado de una eficiencia del sistema, nosotros por la pérdida que hay, obviamente por calor de la tierra, por la corriente que produce una temperatura alta en el conductor, siempre el rango de pérdida es del 18 al 25% en un sistema interconectado a la red eléctrica. Ese es el rango. Entonces, si eso lo restamos en el 100%, pues nos va a dar un promedio de 80.7%. Pero eso se calcula o sale de esta macros que tengo. Pero para ello hay que meter datos de la NASA, de la radiación solar, para sacar los ángulos de inclinación, la latitud, etcétera. Y ya más concretamente te da el promedio de eficiencia del sistema, que es 78.6%. Esa pérdida que les decía que es el de 18 al 25%, pues ese es el cálculo que te da esta macro que estamos usando, ¿no? Volvemos a la presentación. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, tenemos este dato, pues ya en el próximo video lo vamos a calcular, ¿no? Ya por medio de Google Maps y de la NASA, nosotros vamos a entrar y vamos a obtener este valor, ¿no? Pero les decía, si nosotros en promedio es del 80 al 0.7, el rango es de 18% al 25% de pérdidas, comúnmente lo podemos hacer con esos datos, ¿no? Pero para ser más específicos, mejor usamos la macro, ¿no? Y usamos los cálculos necesarios. En el siguiente video lo vamos a ver. Entonces, si nosotros queremos obtener la potencia del sistema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es dividir, aquí lo dice, dividir 1.58 kilowatts, que lo acabamos de calcular, entre el 80.7% de eficiencia del sistema. Entonces, obviamente aquí yo ya, como es el 100%, ya lo pasé en decimales. Entonces, si yo lo divido, 1.58 entre 0.807, me da 1.96 kilowatts. Entonces, la potencia del sistema, de este sistema, es de 1.96 kilowatts. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos paneles solares ocupamos en esta instalación eléctrica para reducir a 140 kilowatt horas al mes y en promedio generar 270 kilowatt al mes, yo lo que tengo que hacer es multiplicar este 1.96 por 1000 watts, ¿sí? ¿Por qué por 1000 watts? Porque acuérdense que 1 kilowatt equivale a 1000 watts, entonces eso me da 1960 watts. Y esos 1960 watts lo voy a dividir entre 250 watts panel. Bueno, ojo muchachos, aquí es importante saber que de acuerdo a lo que exista en ese momento o a la marca de paneles que tú tengas, hay paneles de 300 watts panel, hay paneles de 360 watts. En este caso se había de 250 watts, es lo que se sugirió. Entonces aquí ya depende la marca, ¿no? de panel que tú uses, ¿no?
de la capacidad que tú uses y por marca, ¿no? Entonces, este usó uno de 250, pero si fuera de 300, aquí se pondría 300. Si fuera de 360, 360. Entonces, esos 1960 watts lo dividimos entre un panel cada panel es de 950 watts y me da un total de 8 paneles. Y esos 8 paneles son los que yo voy a usar para esa instalación eléctrica para poder reducir a 140 kilowatt horas al mes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esos 8 paneles lo multiplicamos por los 250, me da 2000 watts. Acuérdense que un kilowatt equivale a 1000 watts. Por lo tanto, si nosotros hacemos una regla de 3 y lo pasamos a kilowatts, me va a dar 2 kilowatts promedio de potencia mínima requerida. Y esa potencia es la potencia que ocupas como mínimo para comprar un inversor. Es decir, si tú vas a ir al mercado y comprar un inversor de X marca, vas a pedir, quiero un inversor para este sistema en particular de 2 kilowatts. Entonces, esos 2 kilowatts o 2000 watts, ¿sale? 2000 watts o 2 kilowatts, ¿no? Entonces, ya teniendo esos datos, pues yo ya tengo que número de paneles van a ser 8, la potencia de los paneles son de 250, que es la capacidad de cada panel, la eficiencia del sistema es el 80.7%, la potencia efectiva es 1.61 kilowatts. ¿De dónde sale este 1.61? Bueno, la potencia efectiva del sistema, si 2 kilowatts, que es el promedio de los paneles que ocupas en un inversor, equivalen al 100%, si tú estás en promedio en tu eficiencia del sistema usando el 80.7%, se hace una regla de 3, me dice que es igual a 1.66 kilowatts. Ese 1.61 kilowatts horas es la potencia efectiva del sistema. Si tú ese valor lo multiplicas por 5.73 horas días, me va a dar 9.23 kilowatt horas días que vas a generar por día. Si ese valor tú lo multiplicas por 30 días, pues te va a dar 276.8 kilowatt horas. Si tú ese valor lo multiplicas por 2, porque es bimestralmente, me va a dar 553.5 kilowatt horas. Bueno, con todos esos cálculos y esos datos, ¿a dónde llegamos? Bueno, con esto podemos ya hacer el cálculo de cuánto pagarías al mes o bimestralmente. Primero que nada, ya con estos datos que nosotros calculamos, ya podemos saber y ver que vamos a entrar ya nos quitamos de la tarifa DAC. ¿Cómo se hace ese cálculo? Bueno, acuérdense que nosotros en promedio era 410 kilowatt horas que se consumían mensuales y por eso estábamos arriba de los 250 y estábamos en tarifa DAC. Entonces, si a 410 kilowatt horas al mes le restas los 276.8 kilowatt horas mes que ya generas por mes con tus paneles, me va a dar 133.2 kilowatt horas. Y ya 133 es menos de 250, es decir, ya entras en el rango de este promedio de 140, de este excedente, y entras ya en el nuevo pago, ya en tarifa 1 básico, otra vez. Entonces, si ustedes observan, ya aquí los primeros 75 ya los vas a pagar en 0.793 pesos, los segundos 65 kilowatt horas y el resto, y ya en total te va a dar 133.2 kilowatt horas que tú vas a consumir al mes. Si ya esto ya lo vimos, si tú lo multiplicas te va a dar 115.15 más el IVA, te va a dar en pesos 133.58 pesos, que es lo que vas a pagar al mes. Si lo multiplicamos por 2 para que sea bimestral, en total vas a pagar cada bimestre 267.16 pesos. En total, si tú pagabas 1785.24 anteriormente con DAC, ahora ya pagas al mes 133.58. Si tú pagabas 3570.48, ahora pagas 267.16 ya con paneles solares. Y en ahorro, pues te ahorras 3300
3 pesos al bimestre y al año te ahorras 19,800